Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. Hoy vamos a hablar un poco sobre la diabetes, pero no vamos a hablar sobre la diabetes como patología, sino sobre las frutas y el paciente diabético. ¿Qué frutas puede comer? ¿Qué frutas debería evitar? Pues vamos a tratar de dar un poco de consejos sobre ello. Así que vamos para allá, vamos a aprender sobre qué tipo de fruta puede comer el paciente diabético. Comer fruta es una manera deliciosa de satisfacer el hambre y cubrir todas las necesidades nutricionales diarias. Sin embargo, la fruta contiene azúcar. Esto ha hecho que surjan dudas con respecto a si las frutas son adecuadas para el consumo de las personas que tienen diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad crónica, pero que es controlable, en la que el cuerpo lucha por mantener los niveles de azúcar en rango normales. Por todo lo anterior se nos viene la siguiente pregunta a la cabeza: ¿es peligrosa o son peligrosas las frutas para las personas diabéticas por su alto contenido de azúcar? Esta vez hablaremos sobre qué frutas poder comer, cuáles evitar si tienes diabetes y examina la relación entre la fruta y el azúcar en la sangre. La Asociación Americana de Diabetes, o ADA por su sigla en inglés, aconseja que las personas diabéticas pueden comer cualquier fruta, siempre y cuando no sean alérgicas a una fruta en particular. Un metaanálisis publicado en el 2014 en el British Medical Journal encontró una relación significativa entre el consumo mayor de frutas y la diabetes. Sin embargo, la preparación de la fruta también puede afectar el nivel de azúcar en la sangre. Las frutas frescas o las frutas congeladas son mejores que las frutas procesadas que vienen enlatadas, que vienen en lata en jarro, como por ejemplo frutas enlatadas o las conservas. Estas no las deberías de consumir. Además que las frutas procesadas también incluyen frutas secas y jugos de frutas que son ricos en azúcares procesados, y muchas veces se le añade aún más azúcar. Las personas con diabetes deben evitar comer alimentos procesados por completo, no deberían de ingerirlos y se deberían preferir la fruta al natural. El cuerpo absorbe las frutas procesadas más rápidamente, generando picos de los niveles de azúcar en tu sangre. Procesar las frutas también elimina o reduce los niveles de ciertos nutrientes claves que están presentes en la fruta natural, como son las vitaminas y las fibras. El Instituto Nacional de Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales recomienda que las personas con diabetes eviten los jugos de fruta o frutas enlatadas con azúcares agregados. Los licuados de frutas, como los batidos, también tienen alto contenido de azúcar y se absorben más rápido, ocasionando esos picos de elevaciones de azúcar en tu sangre. Por lo que se recomienda principalmente el comer la fruta directamente, tal cual nos lo proporciona la naturaleza. Una pregunta: ¿qué es el índice glucémico? Si sabes, deja tus comentarios aquí abajo. Pero si no, para las personas con diabetes, una forma de seleccionar las frutas que son seguras y adecuadas y otros alimentos con alto contenido en carbohidratos es verificar el índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Es una clasificación que se le dan a los alimentos en una escala que va del 1 al 100. La puntuación indica cuán rápido el alimento puede subir los niveles de azúcar en nuestra sangre. Los alimentos con índices glucémicos altos son absorbidos más rápidos que los alimentos con índices glucémicos moderados o bajos. Otro término a tener en cuenta es la carga glucémica. Tiene en cuenta el índice glucémico de un alimento más el número de carbohidratos en cada porción de alimento. La carga glucémica puede ser una forma más precisa de evaluar cómo los alimentos afectan el control de azúcar en nuestra sangre en función del tiempo. Los alimentos con un índice glucémico bajo y carga glucémica bajo son mejores para ayudarnos a lograr el control adecuado del azúcar en nuestra sangre. Las personas pueden sorprenderse al saber que muchas frutas tienen un bajo índice glucémico o por el contrario tienen un alto índice glucémico. El color es muy importante en la naturaleza. Aquellas frutas de color amarillo tienden a ser muy ricas en azúcar. Las personas digerimos las verduras con almidón, como la papa y la yuca, más rápidamente, así que tienen un índice glucémico más alto. Mientras más tiempo se cocina un alimento con alto contenido en carbohidratos, más alto será también el valor de su índice glucémico. Y al enfriar los carbohidratos después de que se hayan transformado en almidones resistentes, al cocinarlos puede reducir dramáticamente el valor del índice glucémico. Por ejemplo, el arroz, tus picos de azúcar se elevan más cuando te comes el arroz caliente que cuando te lo comes frío. Te puede hacer una lista de frutas para el paciente diabético y se encuentran en internet una lista de frutas divididas, como lo indica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que la va clasificando en índice glucémico bajo, intermedio y alto, así como su carga glucémica.
Algunas frutas tienen un índice glucémico de menos de 55 y una carga glucémica menor de 10. Esto incluye, por ejemplo, las manzanas y los aguacates, el banano, la toronja, las uvas verdes, porque las maduras tienen más cantidad de azúcar, y el kiwi. Así como, por ejemplo, la naranja también tiene un índice glucémico bastante aceptable, y las peras o las ciruelas en aquellos países pues donde se da la ciruela. Los frutos rojos, como por ejemplo las fresas, tienden a tener un índice glucémico bajo. Las frutas con un índice glucémico moderado, es decir, un índice glucémico entre 56 a 69, estos alimentos son considerados con un índice glucémico moderado. Los niveles de carga glucémica de todas las frutas descritas a continuación pues permanecen por debajo de 10, lo que le confieren un índice glucémico bajo. Generalmente pues el melón dulce, los higos, la papaya, las piñas. Las frutas con un índice glucémico mayor a 70 son altos en el índice glucémico y tienen una carga glucémica mayor de 20, es decir, una carga glucémica alta. Aunque puedes comerla, si padeces diabetes, es importante comer cantidades más pequeñas de esta fruta y preferir aquellas con un bajo contenido de índice glucémico y de carga glucémica. En esta pues se mencionan los dátiles, la sandía. En algunos listados lo encontré como índice alto o listados lo encontré como índice alto. Hay unas variantes, sin embargo, en las listas que encontré, en algunas frutas la ponen en rango intermedio, otras en alto, pero bueno, pues al final comer fruta suficiente aporta fibra, que juega un papel importante también para controlar la diabetes. Una dieta alta en fibra soluble puede reducir la absorción del azúcar y controlar nuestros niveles de azúcar en sangre. Muchas frutas tienen alto contenido de fibra, especialmente aquellas que incluyen cáscara o pulpa. Muchas frutas nos dan la sensación de llenura y plenitud debido a su alto contenido en fibra y agua. Las dietas que contienen suficientes frutas y verduras reduce el riesgo de desarrollar obesidad o mantener la obesidad, y disminuye el riesgo de presentar ataques cardíacos y los temibles accidentes cerebrovasculares. Otro beneficio que también nos aporta la fruta para nuestra salud, pues las personas con diabetes deberían comer una dieta balanceada que proporcione suficiente energía y que ayude a mantener un peso saludable. Algunas frutas tienen alto contenido de azúcar, como por ejemplo los mangos, que se dan mucho en el país donde yo vivo, pero pueden ser parte de una dieta saludable en cantidades moderadas. Así que las frutas son una excelente opción para nuestros alimentos, también para controlar nuestros antojos. Si tienes antojo por comer dulce, estos pueden reducir tu antojo y evitar que consumas alimentos que no son adecuados para nuestra salud. Son muchos los beneficios de la fruta para nuestra salud, así que deberíamos de consumirla más de lo que actualmente lo estamos haciendo, pues la mayoría de las frutas tienen altos contenidos en nutrientes. Las frutas con frecuencia contienen también nutrientes que no se van a encontrar en otros alimentos, como por ejemplo las vitaminas y los minerales, y así te evitas estar comprando pastillas si lo puedes obtener de una forma natural. Los bananos, por ejemplo, son ricos de potasio y triptófano, que son un aminoácido importante para nuestra salud. Las frutas cítricas como la naranja y la toronja tienen alto contenido en vitamina C, A también, y que son poderosos antioxidantes. Entonces me imagino que te vas a preguntar ahorita cuántas frutas pues debería comer. La mayoría de los lineamientos recomiendan que los adultos y los niños comamos entre 5 porciones de fruta y vegetales todos los días. Esto no es diferente para las personas con diabetes. También se recomienda que tomen esas porciones, pero hay que estar vigilando los tamaños de las porciones. Los lineamientos nutricionales nos recomiendan que llenemos la mitad de nuestro plato para cada comida, pues con verduras, vegetales, frutas. Pero hacen la recomendación especial que las personas con diabetes deberían enfocarse en verduras que no contengan almidón o que tengan menos del 50% de esto en sus comidas, en lugar de depender de las frutas. La mitad restante de las comidas debería constar con proteínas y almidones en fibra, como por ejemplo los frijoles o los granos integrales. Muchos expertos también recomiendan incluir grasas saludables en cada comida para estimular la sensación de llenura y plenitud y mejorar la absorción de los antioxidantes y vitaminas que están presentes en las verduras y las frutas. ¿Y cuánto es una porción? Te debes estar preguntando. Una porción podría ser una fruta mediana, o también podrían ser una fruta en trozos, pero del tamaño de una pelota de béisbol. Para las frutas más pequeñas, como por ejemplo los frutos rojos, las porciones recomendadas sería una taza. Media taza también es el tamaño de porción para los productos de frutas procesadas, como por ejemplo
el puré de manzana o el jugo de fruta. La porción para las frutas secas, como las pasas, la cereza, es de 2 cucharadas por porción. Al igual que pasa con las verduras, es bueno comer una diversidad de frutas para obtener los nutrientes necesarios de las diferentes verduras y las diferentes frutas, además que nos permite disfrutar de sus ricos sabores. En países tropicales tenemos muchas frutas cítricas, tenemos también aguacates, tenemos bananos, sandía, así que debemos aprovechar las frutas que estén de temporada por razón del costo. Pero debemos de recordar un concepto que estoy tratando de meterme en la cabeza y de ponerlo en práctica, que es la porción importante. Comer de más de lo bueno también resulta ser perjudicial. Bueno, en conclusión, el paciente diabético no tiene contraindicación para comer cualquier tipo de fruta, pero debe preferir aquellas que tengan una baja carga glucémica sobre aquellas que tengan alta carga glucémica, cuidando siempre de las porciones que come. Y el paciente diabético debe apoyarse siempre con un nutricionista o con un nutriólogo, no sé cómo le llamen en tu país, para lograr alcanzar su índice de masa corporal objetivo, porque la mejor manera de controlar la glucosa no es con medicamentos, la mejor manera es reduciendo o manteniendo un peso saludable. Para eso necesitamos abandonar los hábitos que nos llevó a desarrollar la enfermedad. La dieta y el ejercicio resulta ser fundamental para ello. Para eso te invito a que investigues los diferentes índices glucémicos de las frutas que tengas a disposición en tu país y haz un listado clasificándola entre cuál tiene índice glucémico bajo, cuál tiene índice glucémico intermedio y cuál tiene un índice glucémico alto. Así vas a poder seleccionar qué fruta es la más adecuada para vos. Bueno, si esta información te ha sido de utilidad, te invito a que nos regales un like, te suscribas al canal y nos vemos en un próximo video.